Saludos docentes, encargados legales de los estudiantes en el sistema educativo costarricense. A continuación les vamos a presentar algunas modificaciones que se han establecido en el Reglamento de Evaluación y Conducta para este 2026, según el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Vamos a empezar con uno de los puntos importantes y que más ha llamado la atención en este nuevo reglamento de evaluación de los aprendizajes y conducta. Es el tema y el capítulo concerniente a la conducta. En esto vamos a tener análisis de los artículos del 136 al 161. Iniciamos con las disposiciones generales. En el artículo 136 se nos va a hablar de la definición de conducta para este reglamento, donde el cumplimiento de deberes y las normas por parte del estudiante van a ser una situación que va a normar la convivencia de los estudiantes en todo el proceso educativo. El artículo 137 dice que la evaluación de la conducta debe considerar las normas y los deberes y las diferencias individuales de edad y contexto familiar y social, siempre respetando, por supuesto, todos los derechos de nuestros estudiantes. Y en el 138 se establecen las normas de conducta, ¿verdad?, que establecen los límites que van a regular esa convivencia. Es decir, en estos tres artículos se nos da la esencia de la parte de la conducta para que los estudiantes y la comunidad educativa tengan un ambiente donde se puedan desarrollar adecuadamente. El artículo 139 habla sobre la escala de calificación de conducta. En el caso de educación preescolar, tenemos que entender que solamente es un proceso formativo integral. Ellos no van a tener una calificación como tal. Obviamente pueden haber sanciones si cometieran alguna falta del reglamento, pero es formativo. Por su edad se les va a establecer procesos de formación. De primer año de escuela hasta los últimos años de colegio, vamos a tener una conducta que sí se va a calificar y va a estar valorada bajo el cumplimiento de las normas, deberes y la convivencia educativa. Esta calificación va a ser de 1 a 100 en la nota. El artículo 140 nos establece la calificación de la conducta como un resultado de un proceso de recolección de información. ¿De dónde va a salir eso? Bueno, de las acciones que los estudiantes día a día van a tener dentro del centro educativo y su comportamiento, su relación con los demás en la comunidad educativa. Las acciones de las personas estudiantes que se realicen fuera del centro educativo, dentro de horario lectivo de la institución, siempre que éstas encuentren portando el uniforme. Entonces tenemos que hablar que es durante el periodo del horario lectivo, si es de 7 a 4 y media, de 7 a 3, de 7 a 2, en ese instante, y que el estudiante pues obviamente esté con su uniforme cuando porta el uniforme institucional. Y las acciones de las personas estudiantes en actividades curriculares o co-curriculares convocadas oficialmente. Estamos hablando de, por ejemplo, actividades del Festival de las Artes, de los Juegos Deportivos Estudiantiles que tenemos en el proceso, ¿verdad? Actos cívicos en otro día, en otro momento, representaciones musicales o de otro índole que tenga el estudiante fuera de la institución o en la institución o en las comunidades. El estudiante, unas giras educativas, los estudiantes van a estar regulados por el reglamento en todo momento. El artículo 141 responsables de la valoración o la calificación de la conducta. Bueno, en este caso, para todos los niveles del sistema educativo, la valoración o la calificación de la conducta
es responsabilidad de la persona docente a cargo, lo que conocemos como el maestro, ¿verdad?, de grado, o el docente guía en las instituciones donde esta figura está, principalmente en secundaria, ¿verdad?, lo hablamos. Él es el que debe de contar con la participación de al menos de los docentes que imparten las lecciones del grupo para determinar la nota de conducta. Entonces, el profesor guía en los colegios es el que va a establecer la nota revisando si hay alguna boleta, algún proceso disciplinario para lo de los puntos, y siempre tiene que tener a uno o dos docentes que le dan clases a ese grupo, a ese estudiante, para verificar la nota. Las calificaciones se van a basar en las faltas comunicadas al hogar durante cada periodo lectivo, eso ya lo tenemos claro. Finalmente, las personas docentes guías a cargo asignan la nota final y van a entregar un acta, ¿verdad?, a la administración del centro educativo, donde va a estar consignada la nota que tiene por periodo. Si no existe la figura de un profesor guía en algunas instituciones o modalidades del sistema, se puede realizar esta tarea. Bueno, la dirección del centro educativo, el director, va a designar a un docente responsable para poner la nota del grupo. Eso ya está establecido. Y para las escuelas unidocentes y las de dirección 1, la evaluación de la conducta es responsabilidad directa de la persona docente que está a cargo, y es quien va a determinar, ¿verdad?, el puntaje que va a tener al final el estudiante en cada uno de los periodos. Valoración de las faltas en la nota de conducta. Aquí sí tenemos un pequeño cambio. El reglamento anterior tenía una tabla de un rango que iba, por ejemplo, en faltas muy leves de 1 a 5 puntos, dependiendo de la gravedad que se iba a establecer. Ahora no, ahora es solo un puntaje establecido, y ahí ustedes lo pueden observar: faltas muy leves 5 puntos, falta leve 10 puntos, falta grave 20 puntos, falta muy grave 35 puntos y faltas gravísimas 50 puntos. Esos serían los rebajos que va a tener el estudiante si comete alguna falta en alguna de esas tipos de faltas que están establecidos. ¿Cuál es el promedio mínimo para aprobar la nota de conducta? Pues bien, el artículo 144 y el 145 nos establecen los rangos normales. De primer año de escuela a noveno, la nota mínima para aprobar conducta va a ser 65. Y en diversificada, ¿verdad?, pues décimo, undécimo y duodécimo, en las instituciones que lo tienen, la nota mínima va a ser 70. ¿Cuáles son las condiciones para aprobar para la persona estudiante aplazada en conducta? ¿Qué pasaría si un estudiante reprueba la nota de conducta, sin importar el rango académico? Dice que la persona estudiante que aplaza en conducta debe realizar un trabajo, que este trabajo va a ser un enfoque socioeducativo. No es un examen, no es una prueba, sino que tiene que ser un trabajo de formación, de enfoque socioeducativo. ¿Ok? Se establece en este artículo que va a estar definido por el viceministerio académico mediante algunos lineamientos técnicos. Me imagino que tenemos que esperar para ver qué se nos presenta. Este trabajo se va a realizar solo una vez. No es una convocatoria de aplazados que tiene 2 fechas, sino en este caso solo se hace un trabajo solo una vez, y consiste en acciones educativas de interés institucional o comunal. Y todo esto va a estar supervisado por los comités de evaluación en las instituciones que están establecidas. Para poder realizar este trabajo, pues las personas estudiantes van a tener que cumplir previamente con todas las acciones correctivas en el momento que se estableció la falta que generó este rebajo de puntos. Por lo tanto, en el semestre, cuando se cometió la falta, el estudiante va a hacer una acción correctiva.
se le van a rebajar los puntos. Al final la nota conducta no le está dando, lo tenemos como aplazados y por ende va a tener que hacer ese trabajo. El comité de evaluación se va a encargar de comunicar formalmente el trabajo a las personas estudiantes a su cargo o a su cargo legal, ¿verdad? El cambio de condición de conducta va a depender de cumplir satisfactoriamente con este trabajo. Si la persona estudiante lo aprueba, obviamente va a poder matricular al siguiente nivel, es decir, pasó el año. Si no cumple con las actividades o los lineamientos que se establecieron, su condición va a ser reprobado en conducta y entonces va a tener que repetir todo el año, todas las materias que cursó en ese momento, sin importar el rango de nota que haya tenido en esas asignaturas. Muy bien, acciones correctivas. ¿Qué es una acción correctiva? Bueno, el artículo 147 nos establece que es una actividad socioeducativa obligatoria y formativa. No es punitiva, no es de castigo, es formación para tratar de generar una modificación positiva a la conducta que pues obviamente se está estableciendo. Va a ayudar a mejorar el comportamiento, va a permitir mejorar las habilidades y los valores y todo el conocimiento, ¿verdad?, pertinente a cambiar positivamente esa conducta que ha generado problemas con el estudiante en la institución o en el aula. Además, bueno, las acciones correctivas deben de aplicarse en el acompañamiento del centro educativo. Es importante, ¿verdad?, mediante un trabajo coordinado entre docentes, la parte de la dirección, administración y, cuando sea necesario, alguna otra institución. Podemos estar hablando del PANI, el IMAS, el IAFA, etcétera, ¿verdad?, que permitan mejorar las condiciones y corregir adecuadamente a las conductas inadecuadas de los estudiantes. ¿Cuáles son las condiciones para aplicar una acción correctiva? Bueno, el artículo 148 nos va a establecer que la aplicación de estas acciones correctivas, la persona estudiante se va a realizar considerando el cumplimiento de los deberes y las obligaciones y lo que establece la normativa interna del centro educativo en algunos casos, más la valoración de la falta cometida según lo que indica el reglamento. Esto significa que si un estudiante comete una falta, el centro educativo tiene que analizar las responsabilidades del estudiante, su nivel, su edad, las normas del centro educativo, ¿verdad?, que se establecen y la gravedad de la falta cometida para tomar alguna acción. Dentro del centro educativo, lo recordamos y el artículo 148 lo vuelve a indicar, o fuera del centro educativo, pero que cuente con o portando el uniforme y en actividades curriculares o curriculares convocadas oficialmente. Podemos hablar también ahí una fecha interesante, el 14 de septiembre, el canto al himno, ¿verdad?, a las 6 de la tarde, o la convocatoria al acto cívico del 15 de septiembre. Son actividades fuera de un horario normal establecido. ¿Cuándo se deben de aplicar las acciones correctivas? Estas acciones se deben de aplicar cuando la persona estudiante comete una falta que contravenga lo que está señalado en los artículos 13 y 148 del reglamento. Son las faltas y los deberes de los estudiantes. Y se aplican las normas del reglamento o del centro educativo. Entonces tenemos el reglamento de evaluación de los aprendizajes y conducta y los reglamentos de los centros educativos, donde se establecen algunas limitaciones y deberes y derechos de los estudiantes. Si esto se incumple, bueno, tiene la finalidad educativa y formativa y no va a ser punitivo. Esas son las acciones correctivas. También deben de respetar toda la integridad física, psicológica y moral del estudiante. No vamos a realizar una acción correctiva que pueda provocar más bien un daño al estudiante de estos tipos, ¿verdad?
No puede generar perjuicios académicos no autorizados. Eso lo vamos a tener claro. También podemos entenderlo, el estudiante no va a ser castigado con puntos en la materia, en el trabajo cotidiano, por una acción de conducta. Solo vamos a establecer la normativa en conducta, la materia, lo que pasó en español, lo que pasó en estudios sociales o en matemática, no afecta su trabajo, su rendimiento o la entrega de trabajos. Lo que va a establecer es solamente la acción correctiva formativa. Y debe buscar mejorar, pues obviamente, la conducta y la convivencia escolar para tener mejores condiciones de aprendizaje para toda la población, ¿verdad? ¿Cómo es el debido proceso? Bueno, el artículo 150, que es bastante extenso, nos establece los puntos a seguir, lo básico. Cada institución lo perfeccionará como se indicará más adelante. ¿Cuándo se aplica el debido proceso? Bueno, el debido proceso se va a aplicar en el momento que se cometa alguna falta que se establezca por parte de algún estudiante. Y el debido proceso se va a aplicar solamente en las faltas graves, muy graves y gravísimas. En las leves y muy leves aplicaremos otras acciones correctivas. Entonces lo vamos a tener claro, el debido proceso lo vamos a implementar solamente en estos tres tipos de faltas. Y en estos casos el centro educativo debe seguir un procedimiento formal que es de la siguiente forma. El inciso A nos establece que el procedimiento inicia en el momento que se detecta que se cometió una falta o una posible falta, ¿verdad?, por algún miembro de la comunidad educativa, principalmente los estudiantes. ¿Quién puede, obviamente, detectar esa falta? Bueno, cualquier persona que esté en el centro educativo, cualquier persona de la comunidad. Puede ser un funcionario administrativo, puede ser algún funcionario, por ejemplo, del comedor, el guarda, los conserjes, los docentes o algún otro estudiante que establezca. Aquí nos llama la atención que el inciso A nos dice un integrante de la directiva de sección. Bueno, pues en el momento que se detecta una falta, empezamos el inicio del debido proceso. Esta persona, la que observó la falta, la posible situación que se está incumpliendo de parte de algún estudiante, debe comunicar la situación verbal o oral, ¿verdad? Verbal, perdón, o escrita, al docente guía o al docente de cargo. Con la denuncia inicia el proceso correspondiente de investigación o las aplicaciones a las acciones correctivas. El inciso B ya nos dice que ya tenemos una posible falta de algún estudiante y entonces cuando se reportó, el docente guía debe a cargo hacer, realizar una investigación de los hechos establecidos. Luego analizar esos resultados de esa investigación y verificar si el daño o la situación sucedió claramente. También determinar si existen esos elementos para iniciar el proceso como corresponde. Luego, identificar cuál fue la falta cometida según este reglamento y también definir una posible acción correctiva que corresponda al final de todo un proceso investigativo. Y todo eso lo vamos a realizar como docente guía, como docente de cargo, en un plazo máximo de 10 días hábiles. Desde que pasó la falta, desde que fue denunciada, vamos a tener un plazo máximo de 10 días hábiles para realizar todo ese proceso. Además, obviamente el guía puede solicitar información profesional a la orientación para establecer esto en las instituciones donde está la figura del orientador y que ayuden a tomar una decisión adecuada. Bien, el inciso C nos va a establecer que durante esta investigación de una posible falta, el docente guía o docente a cargo debe utilizar mecanismos formales establecidos por el centro educativo. Ya algunos lo tienen, nada más tenemos que verificar si esos documentos, actas,
están acorde al nuevo reglamento, pero si no se modifican un poco, ¿verdad? Para actualizar. Pero ya algunos los tienen. La propuesta, bueno, la información puede obtenerse por la persona estudiante involucrada, ¿verdad? Hacemos una entrevista, la persona estudiante que fue afectada, si es que lo hubiere. También vamos a ver si hay algún testigo o compañeros que estén por ahí, que observaron la situación, y algún docente o algún funcionario de la institución, ¿verdad?, que haya presenciado la situación. Siempre el menor debe estar acompañado, ¿verdad?, en el momento que vamos a hablar con ellos, entrevistarlos, verificar información, acompañado del encargado legal. El centro educativo puede utilizar algunos instrumentos como las entrevistas formales a los estudiantes. Esto es una propuesta y algunas instituciones los tienen elaborados esos documentos. Hay cuestionarios de entrevistas dicotómicas para estudiantes más pequeñitos, ¿verdad?, para hacer más eficiente la recolección de información. Actas de entrevistas, informes escritos de docentes o funcionarios, declaraciones juradas, ¿verdad?, declaraciones de testigos y registros de incidencia o reportes disciplinarios que pudieran haber. Todo eso son lo que establece el inciso C, donde se recopila la información para esclarecer los hechos y saber si la falta fue realmente cometida o no, ¿verdad?, en ese caso. El inciso D nos va a decir lo siguiente, ¿verdad?, cómo comunicar por escrito a los padres encargados legales o si es estudiante mayor de edad la situación. Vamos a tener 3 días hábiles para comunicar todo lo que ha establecido. Esta comunicación debe incluir, bueno, la falta que atribuye al estudiante, recordar, anotar los artículos, es importante, la posible acción correctiva que ya se haya establecido, el derecho, obviamente, de los padres y estudiantes a revisar ese expediente para verificar si el proceso fue llevado de acorde, y la posibilidad de contar, el padre de familia, con la asesoría o acompañamiento de un profesional en derecho, obviamente para ejercer la defensa del estudiante. Ellos lo pueden hacer. Nosotros no debemos de asustarnos por esta situación. Simplemente llevemos el proceso adecuadamente, paso a paso, como se va estableciendo en estos puntos, y luego no va a haber ningún inconveniente si lo hacemos de esa manera. El inciso E nos va a establecer que después de recibir la comunicación oficial, el padre de familia, después de los 10 días, ¿verdad?, y después de esos 10 días de investigación tenemos 3 días para avisar al padre de familia. Bueno, la persona estudiante o sus encargados tienen lo siguiente: 3 días hábiles para hacer un descargo, ¿verdad?, presentar argumentos de defensa para explicar y aclarar los hechos adecuadamente. Es el descargo que ellos van a presentar al centro educativo y donde van a aportar pruebas o evidencias que consideren, ¿verdad?, que lo que está haciendo en este espacio revisado por la falta, ellos demuestren que pues, obviamente no fue como se está estableciendo. Si fuera así, pues obviamente estos argumentos se pueden presentar de 3 formas: por escrito, en formato físico, mediante medios tecnológicos también, ¿verdad? El correo institucional de correo MEP es fundamental, u otro medio que haya establecido y autorizado la institución. Pueden tener algún medio de comunicación, alguna tecnología para hacer acceso a información, siempre y cuando esté establecido en el reglamento interno. Eso es importante. De forma oral, según los mecanismos establecidos por los centros educativos. Entonces, el padre de familia tiene 3 días para hacer su descarga de la situación del estudiante. Los incisos F y G nos van a establecer que tenemos 3 días también. Si la persona estudiante en ese cargo, en la situación de la falta, no presenta ningún argumento, acepta, ¿verdad?, de forma silenciosa
lo que dice la investigación, entonces el docente guía o el docente a cargo debe continuar el proceso recopilando las pruebas necesarias para determinar si corresponde aplicar una acción o no, ya las tienen establecidas. Y el inciso G dice, bueno, si el docente guía debe analizar los argumentos y alegatos que se presentó por parte del padre de familia del menor de edad, valorar las pruebas aportadas y entonces, después de que el padre de familia hizo su descargo, se responde. ¿Qué puede suceder? Bueno, desestimar la acción correctiva que se había establecido, ¿verdad? Que no hubo falta, que se cometió un error, etc. Modificar la acción correctiva, ¿verdad? Si hay alguna circunstancia, pues que lo justifique. O mantener la acción correctiva que ya se había establecido. Entonces, es básico, ¿verdad? El inciso G nos dice, según las descargas, podemos desestimar lo que habíamos propuesto como acción correctiva, modificar esa acción o mantenerla tal y cual se había mandado. Garantías de comunicación y defensa en la aplicación de acciones correctivas. Bueno, sí, hay que establecer la comunicación. El artículo 151 nos establece, la persona estudiante debe ser informada de forma clara y concreta sobre los hechos y la falta que se le atribuye. La notificación al encargado es sumamente importante siempre en todos estos procesos. El acceso al expediente por parte del estudiante, padre de familia. Derecho a la defensa, presentar una versión de los hechos y aportar las pruebas. Declaración libre, ¿verdad? El estudiante tiene derecho a declarar sin presión ni coacción. No se puede obligar a nadie en este país, en todo el sistema. Acompañamiento de un adulto. Siempre es importante, ¿verdad? No hacer ninguna entrevista con el estudiante solo. Y derecho a guardar silencio, ¿verdad? El estudiante puede no declarar y no aportar prueba contra sí mismo, jamás. Él no puede decir, sí, yo lo hice. Así de fácil, ¿verdad? El artículo 152, la tipología de las faltas. Bueno, las faltas las conocemos, ¿verdad? Muy leves, graves, muy graves y gravísimas. Las faltas muy leves está el uso incorrecto del uniforme, el uso de accesorios personales no autorizados según las disposiciones establecidas por el centro educativo. Este año se nos envió a principio 2026 una instancia por parte del MEP de lo que puede tener y utilizar, ¿verdad?, como parte de accesorios del uniforme el MEP. Incumplimiento de las normas de presentación personal establecidas por el centro educativo conforme a las disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación Pública. Otras faltas que consideren como muy leves según la normativa interna del centro educativo y que no encuentren valoradas como leves, graves, muy graves o las gravísimas. ¿Y qué tenemos ahí? La tipo de acción correctiva ante estas situaciones. En las faltas, bueno, vamos a establecer una amonestación verbal, una advertencia, una corrección, una amonestación escrita, ¿verdad?, que va a ir al registro formal de la falta. Responsables de aplicar la acción, la persona docente con quien ocurrió la falta. Si estaba en educación física, pues será el docente de educación física. Si estaba con el profesor de estudios sociales, con el profesor de estudios sociales, y así según se establezca. Esta amonestación debe ser enviada a una copia al padre, a la madre o al encargado legal, ¿verdad?, si el estudiante es menor de edad. Si es mayor de edad, pues se le da a él. Y el registro institucional se debe de guardar esa amonestación en el expediente del estudiante. Y estas faltas van a tener un rebajo de 5 puntos en la nota de conducta. ¿Qué pasa con las faltas leves? El uso de cuaderno de comunicación para otros fines que no son el establecido. No informar a las madres, a los padres o a las personas encargadas sobre la existencia de comunicaciones remitidas al hogar. ¿Vean qué importante? Interrupción del proceso de aprendizaje en espacios educativos. Cuando se nos hace bulla, cuando el estudiante habla, interrumpe a un compañero,
Todo eso es interrupción del proceso de aprendizaje en espacios educativos. Fugarse de las lecciones y de actividades curriculares o co-curriculares programadas por el centro educativo. La ausencia injustificada a actividades debidamente convocadas y no reguladas en los artículos 36, 37 de este reglamento. Volvemos a hablar del ejemplo de las MES de la Patria. Entonces el 14 a las 6 fueron convocados, desfile de faroles, canto, ¿verdad? Y ahí hay ausencia injustificada, entonces hay un problemita. Y algunas otras faltas siempre que se establezcan en la normativa interna. Ahí hacemos la amonestación verbal, la acción correctiva. Vamos a amonestar la boleta que le llamamos, la amonestación escrita. Se le va a comunicar, ¿verdad?, al padre que se le estableció esa acción al estudiante. Si es mayor, se da al estudiante y vamos a mandarlo al expediente. Y esto va a tener un rebajo de 10 puntos. Importante para tenerlo en cuenta. Faltas graves. Como ven, menos 20 puntos. Bueno, daño contra los bienes del centro educativo, obviamente todo lo que tenga que ver, y no solo el centro educativo, sino así como daños ocasionados a los bienes del personal o demás miembros de la comunidad educativa. Entonces, no solo lo que es de la institución, sino también cualquier pertenencia, un daño que se le ocasione a un compañero o a los docentes. Sustracción de bienes del centro educativo o bienes personales de los miembros de la comunidad. Un hurto, ¿verdad? Usos sin consentimiento de la pertenencia de personas integrantes de la comunidad educativa. Si el estudiante empieza a usar algo que no le pertenece y es de otra persona, está como falta grave. El uso de un lenguaje vulgar o soez, así como el trato a los hechos irrespetuosos dichos o cometidos contra el director, personal docente, personas estudiantes, los encargados legales de otros estudiantes, miembros de la comunidad educativa, guarda, conserje, cocineras, todo un vulgar, un lenguaje mal utilizado, pues obviamente va a generar una falta grave. Y son 20 puntos de rebajo. Colocar letreros, dibujos o gráficos no autorizados en la infraestructura, rayar, lo más común, paredes, pupitres, los baños, todo mobiliario u otros bienes del centro educativo, y alterar o falsificar o plagiar pruebas o cualquier otro tipo de trabajo académico con que se debe cumplir como parte de su proceso educativo. Bueno, ¿cuáles son las acciones correctivas para los incisos A, B, C, D, E y F del 155? Bueno, se puede trasladar a la persona estudiante a otra sección que se establezca. La reparación de la ofensa verbal o moral a las personas o al grupo que le pasó del centro educativo mediante la oportuna retractación pública y las disculpas que correspondan sin perjudicar su integridad moral o física. Pero el estudiante debe, en estos casos, si fuera la situación, una disculpa. Y reparar también la parte material o el equipo que hubiera sido dañado, reponerlo. Y un rebajo de 20 puntos. La falta graves. Ahora vamos con los siguientes incisos. El G, sustraer, reproducir, distribuir o divulgar las pruebas antes de su aplicación. Portar o consumir, fumar o vapear cigarrillos, sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina y dispositivos electrónicos que utilizan tabaco calentado y tecnologías similares. Todo eso es una falta grave. Portar o ingerir bebidas o contenido alcohólico. Solo el hecho de llevarlas ya es una falta grave, porque no deben. Ingresar al centro educativo en estado de ebriedad o bajo signos de ingesta de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas. Obviamente eso es una falta grave.
¿Qué se aplica en este caso? Si se descubre y se aplica el debido proceso, bueno, la inasistencia, 15 días naturales a partir de la firmeza del acto que se establece en la acción correctiva, y un rebajo de 20 puntos en la nota de conducta. Faltas graves. Bueno, el uso de dispositivos móviles u otros medios tecnológicos que interfieran en el proceso de aprendizaje en el espacio educativo sin autorización de la persona docente. Aquí es donde está el uso de los teléfonos celulares sin permiso del docente en el aula. Es una acción de falta grave. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y cualquier otra que diga el reglamento interno de la institución. ¿Qué acción correctiva se aplica en estos incisos? Bueno, la acción correctiva va a ser seleccionada por el centro educativo, pero va a tener un rebajo de 20 puntos. Entonces las normativas internas nos van a decir qué es lo que debe hacer el estudiante para modificar la conducta de que esté sacando el teléfono celular sin permiso y esté revisando. Padres de familia, prestemos atención a este punto. Faltas muy graves. Bueno, incentivar o participar en la escenificación pública de conductas que atenten contra la dignidad, seguridad, integridad de la persona docente y estudiantes. Impedir que otros miembros de la comunidad educativa participen en el normal desarrollo de actividades regulares a los centros educativos. Incitar a compañeros a que participen en acciones que perjudiquen la salud o pongan en riesgo, ¿verdad?, su integridad física. Portar armas, explosivos, objetos, sustancias peligrosas que pongan en peligro a toda la comunidad educativa. Además del uso inadecuado de materiales diseñados para fines didácticos. No sé, podemos tener un mapa y lo agarran para pegarle a alguien. Tipos de acciones para esto. Aquí en las faltas muy graves, si se comete alguna de estas faltas, van a ser 20 días naturales de inasistencia y un rebajo de 35 puntos. Entonces, si estoy en séptimo año y cometo una de estas faltas y me rebajan 35, mi nota de conducta en ese semestre va a quedar de 65. No tengo margen de error ya. Solo una acción de las faltas muy graves y comprometo mi nota de conducta. Obviamente voy a tener el otro semestre para recuperar ahí con un 100, con un 90 y no tener ningún inconveniente, pero tengamos ya aquí en las faltas muy graves en cuenta que el rebajo llega al mínimo. Y si estoy en décimo y quinto de colegio o en duodécimo y me rebajan 35, automáticamente ahí ya la nota es deficiente, porque me va a dar 65 y pasamos con 70 en décimo, undécimo. Faltas muy graves, continuamos. Artículo 156. Cualquier tipo de acción discriminatoria por el género, por edad, por raza o origen étnico. Tener cuidado con esto, ser muy tolerantes, ser muy receptivos, ser proactivos en la forma en que tenemos que hablar y tener en cuenta esos detalles. Ojo a este inciso F. Realizar, grabar, distribuir, compartir en las redes, ¿verdad?, o ser cómplice en actos de violencia en todas sus manifestaciones. Ahí, si estamos grabando un pleito, obviamente el inciso F se nos puede llevar a cometer la falta. Bullying, acoso, violencia psicológica y violencia material entre estudiantes dentro de la institución, conductas que incluyen pero que no se limitan a la utilización de dispositivos electrónicos para registrar. Es una falta muy grave. Sustracción, alteración o falsificación de documentos oficiales. Otras faltas que considera el reglamento. Tipos de acción correctiva. Bueno, igual la inasistencia durante 20 días y el rebajo de 35 puntos. Y las faltas gravísimas. Bueno, la agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa, entiéndase director, personal, personas estudiantes, personas encargadas legales de otros estudiantes,
va a ser una falta gravísima. Tenencia, difusión, distribución o comercio de imágenes o videos con contenido de índole sexual, cuando se han dado las situaciones de compartir imágenes, ¿verdad?, que tengan que ver con toda esta situación, de violencia en línea, acciones de contenido sexual, materia de naturaleza acosadora, física o haciendo uso de herramientas tecnológicas como la IA, ¿verdad?, la inteligencia artificial. Todo eso es una falta gravísima. Ingesta reiterada de bebidas alcohólicas, por segunda vez o tercera, lamentablemente, podemos dar esta situación. Consumir o portar sustancias psicoactivas dentro del centro educativo, ¿verdad? Portar o consumir droga, en términos. Y las acciones correctivas va a ser la inasistencia durante 30 días. Y un rebajo de 50 puntos. Estos incisos A, B, C y D nos va a dar en las faltas gravísimas esta condición. Y continuamos con las faltas gravísimas. Distribuir, inducir o facilitar el uso de cualquier tipo de sustancia dentro del sistema educativo, actividades oficialmente convocadas. Infringir daño en cualquiera de las diferentes manifestaciones de violencia, incluido el bullying, acoso, por medio de comportamientos o conductas repetitivas, bullying o ciberbullying también, eso va a ser una falta gravísima, y otras faltas que considera el reglamento: 30 días de inasistencia y el rebajo de 50 puntos en la nota de conducta. ¿Qué pasa con los trabajos, tareas y actividades académicas del estudiante que ha sido sancionado con la inasistencia? Bueno, las actividades de evaluación deben ser reprogramadas por el docente a cargo. Colegios, cada docente de materia tiene que estar presente o atento a la situación de algún estudiante que haya sido suspendido, ¿verdad?, de la institución, porque debemos de estar pendientes de que reciba el material para continuar su proceso educativo de formación. Se debe reprogramar todo, comunicar oficialmente al padre de familia. Él debe ser responsable de retirar, de ir y de entregar lo que se haya realizado. Estamos hablando de la prueba escrita, de las tareas, del portafolio de evidencias, demostraciones de lo aprendido, o actividades de trabajo cotidiano, o instrumentos de evaluación sumativa que se tuvieran que realizar en ese periodo, o proyectos. Todo lo que evaluamos en nuestras materias y asignaturas, el estudiante no lo pierde. Pero tenemos que ponernos de acuerdo con el padre de familia, que ha sido de ese estudiante que ha sido sancionado con la inasistencia, para que logre recibir ese material y logre entregar el trabajo ya realizado. ¿Qué pasa con las ausencias? Bueno, ya eso lo tenemos, se mantiene el punto, ¿verdad? El estudiante no pierde asistencia, no se le contabiliza esas ausencias y se reprograman todos los trabajos. Responsabilidades del centro educativo con las personas encargadas durante este proceso. Bueno, la institución debe brindar acompañamiento y seguimiento al estudiante que cometió la falta. También este apoyo lo realiza la persona docente guía o el docente a cargo. Si existe el profesional de orientación también. El objetivo es que el estudiante reconozca su responsabilidad, mejore su comportamiento y lo modifique, y se fortalezca una convivencia sana, ¿verdad?, en el ámbito del centro educativo. La responsabilidad del encargado legal o el estudiante si es mayor de edad. Bueno, en este caso debe garantizar los medios necesarios para que el estudiante se continúe con ese proceso educativo, ¿verdad?, que reciba esos trabajos, que pueda entregarlos ya contestados, aun cuando se haya aplicado una acción correctiva. Y la comunicación del centro educativo, ¿verdad?, en estos casos, ¿verdad?, hay que informar al padre sobre los procedimientos para recopilar el material académico que va a permitir continuar con los
estudiantes y las fechas en que se van a entregar. Todo eso tiene que estar bastante claro. Y por último, en esta parte de la conducta, el artículo 161, la aplicación de retiro e inasistencia inmediata del centro educativo como medida precautoria. Bueno, la medida precautoria se permite, el director puede establecer esa medida de inasistencia inmediata del estudiante por las siguientes condiciones, ¿verdad? Cuando la presencia del estudiante pueda alterar gravemente el orden del centro educativo, o cuando se pone en peligro la integridad física de alguien de la comunidad educativa. Entonces se toma la decisión, se cometió la falta, se inicia el proceso de investigación, y mientras estamos en ese proceso de investigación se le puede dar una medida precautoria con fines de mantener la seguridad para el estudiante en su integridad, ¿verdad? Garantías del proceso. Durante ese periodo se realiza la investigación de los hechos, como lo mencionaba. Se debe garantizar el derecho de defensa del estudiante en todo momento. Justificación, ¿verdad? La medida debe estar debidamente justificada por escrito. El director se lo envía a los padres de familia, donde se hace mención de la situación que podría pasar si él viene a la institución. Pero también hay medida precautoria por casos relacionados con violencia o delitos sexuales, ¿verdad? También puede aplicarse en situaciones como violencia sexual, acoso, hostigamiento sexual entre estudiantes, creación, difusión o comercio de imágenes o videos de contenido sexual, o violencia y acosos en línea. Cuando hablamos de violencia, ¿verdad?, es la violencia física o verbal, pero la física en este caso, ¿verdad?, el pleito entre estudiantes, ahí hay medida precautoria que se podía utilizar. Coordinación con las autoridades, bueno, el PANI, la Fiscalía Penal Juvenil, el Ministerio Público, son instituciones que podemos tener claros. Muy bien. Esta es la parte de modificación del reglamento de evaluación de los aprendizajes en el tema de conducta. Compartir este video, darle me gusta, hacer algún comentario, y estamos a la orden. Cualquier duda podemos contestarlas ahí, y espero que todo vaya bien en este año lectivo y en los siguientes. Muchas gracias.